Gracias te damos una vez más, Señor, por tus bendiciones, Señor, por lo que tú has hecho por nosotros. Gracias por las oraciones que has contestado, Señor. Las razones, Señor, y los momentos que tenemos, Señor, para darte toda la honra y toda la gloria que sea para ti, Señor. Gracias por bendecirnos de esa manera, Señor. Quiero poner a cada familia, Señor, en tus manos una vez más. Nos encomendamos, Señor, para que tu voluntad se cumpla en nuestras vidas y tú, Señor, seas el único que reine en nuestros corazones. Señor, al entrar en tu palabra, la meditación, Señor, de tu voluntad y las historias, Señor, que tenemos dentro de tu Biblia, Señor, pedimos que tu Espíritu esté con nosotros, que tú nos acompañes y que todo, Señor, pueda ser para nuestra bendición y para nuestra edificación también. Todo te lo pido en tu dulce nombre, Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos entonces a entrar en el estudio, un pequeño estudio con la palabra de Dios. Así que yo les quiero invitar que vayamos al libro de Lucas, Lucas capítulo 7. Creo que es donde vamos a estar aquí. Lucas capítulo 7, versículos 39 a versículos 50 también. Así que vamos a leer un poco de la palabra de Dios. Así que escuchemos lo que dice la palabra. Lucas capítulo 7, versículo 39 empieza: al ver esto, el fariseo que lo había conviado dijo para sí: si este fuera profeta, conocería qué clase de mujer lo toca, que es pecadora. Entonces Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y otro 50. Y como no podían pagarle, perdonó a los dos. ¿Cuál de ellos lo amará más? Y versículo 43 dice: Simón respondió: pienso, aquel a quien perdonó más. Y Jesús le dijo: has juzgado bien. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella regó mis pies con lágrimas y los limpió con su cabello. Tú no me besaste, pero desde que entré ella no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo, como sus muchos pecados le han sido perdonados, ella ama mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados quedan perdonados. Y los que estaban con ella a la mesa empezaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Nosotros aquí tenemos una linda historia de, bueno, dos diferentes clases de personas, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios y como dice Jesús. En los primeros versículos, si nosotros, bueno, vamos a regresar por un momento al versículo 36. Dice que había un fariseo y le rogó a Jesús que comiese con él. Así fue entonces a casa del fariseo y se sentó a la mesa. Así que en el primer lugar tenemos un fariseo, un hombre religioso, un hombre que conocido por muchos como un hombre tal vez inteligente, un hombre justo, un hombre, bueno, un líder en la religión en ese tiempo. Él está tomando en este momento un riesgo en invitar a que Cristo Jesús pase a comer en su casa. Pero dice la palabra de Dios que en invitarlo también estaba demostrando un poco de hospitalidad hacia Jesús. Así que Jesús va y él come en su casa, él está pasando tiempo con él y hay muchas personas, me imagino, que han estado ahí también. Pero en la casa de este hombre, es semejante, por ejemplo, si nosotros pensamos por un momento, es como si nosotros fuéramos invitados a la casa del primer anciano, ¿verdad? Vamos a su casa y nos imaginamos que también hay otras personas de la iglesia, todos están ahí comiendo alrededor de la mesa
Y es un momento agradable que todos están pasando juntos, ¿verdad? Así que, pero imagínense que después, dentro de toda esta escena, entra alguien más. Y esta persona es un poco diferente a las demás personas que posiblemente están allí. Y dice la palabra de Dios en el versículo 37. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Entonces, una mujer de la ciudad que había sido pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa de este fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y versículo 38 dice, se puso detrás de él a sus pies y empezó a llorar, a regar con lágrimas sus pies y a enjugarlos con el cabello de su cabeza. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Así que ahora imagínense la segunda persona que vemos en esta historia. Imagínense si nos ponemos en los pies de esta Ah, así es, hermana Maritza. Hermana Maritza dice que esperamos la invitación del primer anciano. Amén, amén. Dice la historia que esta mujer era una persona un poco diferente. Imagínense si nosotros nos ponemos en los pies de esta mujer, ¿verdad? Ella conoce su condición, ella conoce qué clase de persona ella es. Ella es una pecadora. Eso es lo que ella dice, eso es lo que vemos en la palabra de Dios. Ella conoce su condición y conoce la razón por lo cual ella está caminando hacia la casa de este fariseo. Imagínense, hermanos, cómo ella se iba a sentir al conocer que ella es una pecadora y conoce entonces la razón, bueno, conoce la casa del fariseo y conoce las clases de personas que tal vez deberían de estar ahí también. Así que nosotros vemos y nos imaginamos que ella piensa que en ese hogar tal vez va a haber otros fariseos, otras personas religiosas, otros líderes. Y nos imaginamos que también que, bueno, ya muchos la conocen. Dice que es de la ciudad y me imagino que en ese tiempo muchos se conocían, era una pecadora, todos conocían su historia, todos conocían su vida también. Así que dice entonces que ella empezó a caminar hacia la casa de este fariseo. Am, Conociendo su condición, conociendo su historia, conociendo lo que ella ha hecho, conociendo lo que tal vez ella va a enfrentar en esta casa. Tal vez ella piensa que muchos se la van a juzgar, tal vez piensan que muchos van a hablar mal de ella. Es como si, bueno, ojalá no pase en ninguna de nuestras iglesias, pero imagínense por un momento si nosotros estamos en medio de culto, ¿verdad? Alabando, estamos cantando, y ahí entra una persona que todos conocen de la ciudad, que es una persona que siempre está borracho, siempre camina por las calles. Bueno, empieza a caminar y entra a la iglesia, ¿verdad? ¿Cómo sería la respuesta de nosotros hacia esa persona, ¿verdad? Cómo tal vez algunos lo iban a mirar, bueno, ¿y esta persona qué está haciendo aquí? O tal vez dirán, bueno, esta persona una vez más ha entrado aquí para distraernos, para interrumpir lo que nosotros estamos haciendo aquí en medio culto. Nosotros no sabemos, pero podemos imaginar. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona conocida por sus pecados entra en medio de personas religiosas? Eso es lo que esta mujer estaba enfrentando en este tiempo. Así que no era fácil. Ella está demostrando mucho valor en simplemente caminando y entrando en la casa de esta persona religiosa. Y no sé si tal vez algunos de nosotros nos hemos sentido como ella tal vez se está sintiendo en este momento, en esta ocasión. Ella, muchos la conocen por los errores que ella ha cometido, muchos la conocen por la condición de su vida, muchos la conocen que tal vez ella no es la persona más religiosa de esa parte del mundo, pero aún así ella decide entrar y hacerse vulnerable delante de todos que están aquí.
Y la única razón por la cual ella hace y toma esa decisión de caminar y entrar en este espacio, permitir que sea juzgada por los demás, permitir que ella sea lo que todos van a estar hablando en este momento. Ella entra en este espacio simplemente porque Cristo Jesús está ahí. Ella había escuchado que Cristo Jesús estaba en la casa de este fariseo. Había escuchado que Cristo Jesús estaba viajando y él estaba presente en ese momento. Y en su mente, la única cosa que ella estaba pensando, tengo que conocer a Jesús. Tengo que presentarme delante de Jesús. Tengo que llegar delante de Él y demostrar y tal vez pedir y buscar perdón, buscar su presencia. Eso es lo que ella estaba pensando. Así que ella entonces entra y empieza entonces bueno, como dice la palabra de Dios, empieza a llorar y empieza a besar los pies del Señor, empieza a alabar su presencia, empieza a buscar de Él. Am, y es algo interesante también que nosotros vemos, y como dice la palabra de Dios más adelante, Jesús dice que cuando Él entró, nadie le lavó los pies. En ese tiempo era como un pequeño insulto que permitir o invitar a alguien que entre a tu casa y tú no ofrezcas a lavarle los pies. Era como decir, bueno, casi yo te estoy invitando, creo que eres alguien de importancia para llegar en mi casa, pero no de tanta importancia que voy a ofrecer para lavarte los pies. Así que, bueno, Jesús se había dado cuenta de eso y eso le dijo a Simón más adelante. Así que, y tal vez la mujer también había conocido esta experiencia. Siendo pecadora, tal vez nadie había ofrecido lavar los pies de ella tampoco. Así que ella conocía un poco de lo que estaba sucediendo. Así que, como dice la palabra de Dios, vamos a seguir leyendo. Entonces, dice versículo 38 que en esta escena ella se puso detrás de él a sus pies y empezó a llorar, a regar con lágrimas sus pies y a enjugarlo con el cabello de su cabeza, y besaba sus pies y los ungía con el perfume también. Así que es algo impresionante la escena que tal vez nosotros podemos imaginar en esta mañana. Algo que se me vino a la mente en este momento. No, ha pasado unos años que yo he regresado al país de Belice. Y nosotros vivimos en Belice con mi familia cuando estaba muy, muy pequeño. No tengo muchos recuerdos cuando nosotros vivíamos en Belice, pero una cosa sí recuerdo. Yo tengo un tío que les he mencionado en otras ocasiones que sufre de esquizofrenia. Y en ese tiempo, cuando nosotros estábamos en Belice, como no tenía medicina, no estaba tomando medicamento, no estaba recibiendo ayuda de un psiquiatra o algo así. Así que simplemente estaba sufriendo en su angustia. Mi tío tenía ¿cómo decirlo? Todos lo conocían en el pueblo de Belice como una persona enferma, porque algo que él hacía por la enfermedad era de que él andaba por las calles, cada calle de arriba para abajo, gritando, insultando lo más fuerte que él podía. Y no lo podía controlar. Era algo que simplemente hacía y todos lo conocían por esa manera. Así que ahora si ustedes lo ven y tal vez un día lo van a poder conocer si logramos que ellos nos visiten aquí. Pero mi tío es una persona totalmente diferente. Ya después con mucha ayuda, con mucha oración, mi tío ya no es esa persona. Ya uno puede hablar con él, tener una conversación con él. Es algo muy increíble lo que el poder de Dios puede hacer en la vida de una persona. Y tal vez mi familia les puede contar un poco más de eso más adelante, pero es una persona totalmente diferente. Pero yo me imagino que
él sentía mucho de lo que esta persona, de esta mujer estaba sintiendo. Muchos lo conocían por siendo una persona, bueno, que gritaba, siendo la persona enferma. Nadie tenía esperanza de conocerlo, de tener amigos o cosas así. Pero después con el tiempo, con mucha oración, mi tío es una persona muy humilde, muy diferente a lo que nosotros, a lo que yo recuerdo desde ese tiempo. Y hermanos, nomás lo menciono porque para que veamos un poco más la diferencia entre a veces cómo tratamos a una persona que conocemos que tal vez es una pecadora o pecador, y lo que Dios puede hacer por esas personas también. Así es lo que nosotros vemos en este momento. Hay que decir entonces que el fariseo también estaba ahí presente, viendo todo esto. Am, y, y bueno, miremos lo que él responde. Dice, al ver esto, el fariseo que lo había conviado dijo para sí, si esto fuera profeta, conociera qué clase de mujer lo toca, que es pecadora, qué clase de mujer, ¿verdad? No sé, no, ojalá no pase en nuestras iglesias, pero a veces en muchos lugares nosotros creamos una distinción entre personas religiosas y personas que no son religiosas. ¿Qué clase de gente, verdad? La clase de gente es lo que este fariseo estaba pensando. Y bueno, al decir entonces, él está diciendo que esta persona siendo pecadora no merece estar en la presencia de personas religiosas, no merece estar en la presencia de Cristo Jesús, porque ella es alguien que ha cometido muchos errores en su vida. Pero hermanos, lo lindo de Jesús y lo lindo de la palabra de Dios y la bendición que nosotros escuchamos en esta mañana es que cada pecador, cada persona que ha cometido errores, cada persona que tiene defectos de corazón, cada persona que ha cometido muchas cosas no en acuerdo con la voluntad de Dios, todas estas personas están invitados a estar en la presencia hasta a los pies de Cristo Jesús. Jesús los recibe, Jesús está listo para ayudarlos, Jesús está abierto para ministrar a estas personas, a cada uno de nosotros. Como dice la palabra de Dios, todos nosotros somos pecadores. Y dice la palabra de Dios que en la presencia de Jesús encontramos un espacio que nosotros podemos estar, podemos gozarnos y podemos alabar su nombre también. Y no solamente eso, vamos a ver un poco más a lo que Cristo Jesús le dice a Simón y a todas las personas que estaban ahí. Él les hace una pregunta y les comenta una pequeña historia, un pequeño parábola en ese momento. Él les dice que hay dos personas que son deudores, que le deben dinero a una persona. Uno dice, uno le debe 500 denarios y otro 50, ¿verdad? Y esas dos personas fueron perdonados por el maestro, por la persona que les debían este dinero. Y las dos personas se fueron entonces en su propio camino. Y dice la palabra de Dios que Jesús entonces le hizo una pregunta: ¿cuál de estas personas ama más? Y bueno, Simón respondió bien. Y él dijo, bueno, la persona que fue perdonado más es la persona que tal vez ama más. Y Cristo Jesús dijo, sí, has respondido bien. Y él entonces empieza a desarrollar la clase de gente que está ahí. La clase de gente en el líder religioso, que cuando Jesús entró, no le lavó los pies, no le dio un beso, no lo recibió, no lo trató como alguien, no lo trató, para decirlo, no le trató muy bien. Pero la pecadora, la persona que tal vez ellos dicen que no merecía estar en la presencia de Jesús, esta persona con sus propias lágrimas
lava los pies del Señor. ¿Cuántas lágrimas uno tiene que derramar, hermanos, para lavar los pies de una persona? Imagínense eso. Esa persona lloraba, le besó, y limpió sus pies con su propio cabello, con el pelo de su cabeza, empezó a limpiar los pies de Jesús. El perfume que ella no era un perfume sencillo, era algo que costaba mucho. Y ella, todas estas cosas, ella lo rozó por los pies y cabeza de Cristo Jesús, porque ella estaba sintiendo lo que el fariseo no había sentido. Ella era la persona que sí, que le debía más a Jesús que el fariseo. El fariseo pensaba que le debía poco a Jesús, por eso no hizo tanto esfuerzo para recibirlo en su casa. Y la escena es, y lo importante, la lección de esta lección, de esta historia, de esta experiencia, es que cuando nosotros realmente conocemos la profundidad de nuestros pecados, vamos a ser más humillados como esta mujer. Vamos a arrodillarnos, vamos a estar delante de Cristo Jesús y decirle, Señor, yo soy un pecador, yo soy una pecadora y necesito de ti, Señor, necesito de tu perdón. Y este entonces es como nosotros realizamos y nos damos cuenta de la razón por la cual la mujer estaba invitada o por lo cual ella había llegado a los pies de Jesús para buscar el perdón de sus pecados. Y hermanos, mañana vamos a continuar a estudiar un poco acerca del perdón, pero el perdón es algo que todos necesitamos. Y cuando una persona vive su experiencia sin haber recibido perdón por cualquier cosa que han hecho, tal vez hay personas que han cargado esta carga de culpa por años, años, y eso se demuestra en su forma de ser, en sus carácter, se desarrolla en el estilo de vida que ellos llevan. Y es importante que una persona reciba perdón. Y lo lindo de esta historia es que aún siendo una pecadora, ella recibió el perdón de sus pecados. También el fariseo, aunque tal vez no vemos si él lo pidió, si él lo estaba buscando, pero él también la invitación está abierta para él también para recibir perdón. Así que, hermanos, lo que yo les quiero decir es, con nosotros a veces el enemigo nos quiere desanimar con tantas cosas que nosotros hemos hecho, tantas cosas malas, tantas cosas que no fueron de acuerdo con la palabra de Dios. Pero Cristo Jesús nos dice que nosotros si llegamos delante de Él, Él es justo, suficiente justo para perdonarnos también cada uno de nuestros pecados. Les quiero llevar entonces al libro de Colosenses capítulo 1, versículo 13 al 14. Y escuchen lo que dice la palabra de Dios. Dice, Él nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Hermanos, Cristo Jesús, si nosotros lo deseamos, nos puede perdonar, nos quiere perdonar, pues quiere perdonar cada uno de nuestros pecados en esta mañana. Así, hermanos, quisiera invitarles que oremos juntos y juntos en este momento podamos buscar ese perdón que Cristo Jesús nos ofrece en este momento. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por todo lo que tú has hecho, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor, por la muerte que tu Cristo Jesús dio por cada uno de nosotros, Señor, para que todos podamos tener el perdón de nuestros pecados. Tú conoces, Señor, nuestras vidas, tú ves nuestros corazones, nuestras mentes. No hay nada que podamos esconder de ti, Señor. Tú lo conoces todo y tú conoces, Señor, que en la profundidad, Señor, de nuestros errores, necesitamos de ti, necesitamos de tu perdón, Señor, y necesitamos que tu presencia se manifieste en nuestras vidas. Señor, quiero pedir, Señor, humildemente que tú perdones nuestros pecados y que tú perdones, Señor, los pecados de cada persona que está aquí presente, Señor. Que tú, Señor, nos des la confianza el valor que esta mujer tuvo también, Señor, de presentarnos delante de ti y buscar el perdón que tú nos ofreces, Señor.
y no solamente de buscarlo, sino también de aceptarlo también. Que desde ahora en adelante, Señor, nosotros podamos vivir con la confianza de que nuestros pecados fueron perdonados por Cristo Jesús y eso nos dé una nueva vida, una nueva confianza, una nueva fe en Cristo Jesús también. Así que bendícenos, Señor. Gracias por estar con nosotros en este tiempo. Cuida de cada familia, cuida de cada hogar que se ha presentado en esta mañana, Señor. Que todos podamos, Señor, prepararnos para entrar en tu día sábado y podamos poder descansar, Señor, en la confianza de todo lo que tú has hecho por nosotros. Te damos las gracias, te damos la honra y la gloria. Todo lo pedimos en tu dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.